Cuando hablamos del primado de Pedro, muchas veces se reduce la discusión a si es simplemente un liderazgo de honor o si simplemente implica autoridad jurisdiccional. Pero la clave para entenderlo no está primero en Mateo 16, sino en el Antiguo Testamento, específicamente en Isaías capítulo 22, versículos 21 al 22. Allí encontramos la destitución de Sebna y el nombramiento de Eliakim como mayordomo del reino davídico. El texto dice: los vestiré con tu túnica y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Este no es un detalle decorativo. En la monarquía davídica existía un cargo oficial, el mayordomo real, el administrador de la casa del rey. No era el rey, pero gobernaba en nombre del rey. Tenía autoridad delegada, real y efectiva. Se le llama mi siervo. Y también padre para los habitantes de Jerusalén. Es decir, ejercía una autoridad representativa y paternal. Curiosamente, incluso fuentes protestantes reconocen este marco. J.D. Douglas en The New Bible Dictionary, J.D. Douglas, editor de New Bible Dictionary, Grand Prix, Michigan, Erwan 1962, explica que en el Antiguo Testamento el mayordomo es el hombre encargado en la casa. Y en el Nuevo Testamento los términos griegos epitropos, Mateo 28:8 y Gálatas 4:2, y oikonomos, Lucas 16:2 al 3, Primera de Corintios 4:1, Tito 1:7, Primera de Pedro 4:10, describen precisamente a un administrador, un superintendente, alguien con responsabilidad delegada. Es exactamente lo que vemos en Isaías 22, una autoridad real, pero derivada. Ahora bien, cuando llegamos a Mateo 16, versículos 18 al 19, Jesús le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. El paralelo es demasiado específico para ser casual. En Isaías hay una llave. En Mateo también. En Isaías, abrir y cerrar con autoridad irrevocable. En Mateo, atar y desatar con ratificación celestial. En Isaías, el rey davídico delega autoridad a su mayordomo. En Mateo, el hijo de David, el rey mesiánico, delega autoridad a Pedro. El mismo comentario protestante, editado por Gutier y Mottier, reconoce que en Isaías el abrir y cerrar significa poder de decisión que nadie bajo el rey podía anular, y añade que ese es el contexto de la comisión dada a Pedro en Mateo 16. D. Gutier y J. A. Mottier, New Bible Commentary, Grand Prix, Michigan, tercera edición de 1970. Es decir, el trasfondo es claramente jurisdiccional. Entonces la pregunta inevitable es: si el contexto en Isaías es de autoridad administrativa real, ¿por qué en Mateo tendría que ser algo meramente simbólico? Además, el lenguaje de atar y desatar no es ambiguo. Marvin R. Vincent explica en World Studies in the New Testament que en el derecho rabínico estos términos eran lo más usado para describir autoridad legislativa y judicial. Atar y desatar significaba declarar algo permitido o prohibido, incluir o excluir, tomar decisiones normativas. No era solo predicar, era gobernar doctrina y disciplinariamente. Cristo transfiere ese poder primero a Pedro y luego, tras la resurrección, lo comparte con los demás apóstoles y la iglesia, como vemos en Mateo 18:18 y Juan capítulo 20, versículo 23. Marvin R. Vincent, World Studies in the New Testament, Grand Prix, Michigan, Eerdmans, 1946, Original 1987, volumen 1,
página 96 al 97. Algunos temen que estos impliquen una autoridad arbitraria, pero incluso el comentarista protestante Meyer aclara que esta autoridad solo resulta ofensiva si se las concibe como independiente del Espíritu Santo o desconectada del resto de los apóstoles. Heinrich H. W. Meyer, Critical and Exegetical Handbook to the Gospel of Matthew, comentarios sobre Mateo 16, 19 y 18, capítulo 18, versículo 19. No es una autoridad absoluta en el sentido de reemplazar a Cristo. Es ministerial, es vicaria, es delegada. Como el mayordomo de Isaías, gobierna en nombre del rey, no en lugar del rey. R.T. France reconoce que un ejemplo temprano del ejercicio de esta autoridad fue cuando Pedro abrió la puerta a los gentiles en Hechos capítulo 10 y defendió esa decisión en Hechos capítulo 15. Quien abre oficialmente la puerta del reino a los gentiles, Pedro, tal como Isaías describe al que tiene la llave, abre y nadie cierra. R.T. France, The Gospel of Matthew, Grand Rapids, Michigan, Ehrmans, 2007, página 256. Ahora bien, es cierto que en Mateo 18, la autoridad de atar y desatar se da también a los demás apóstoles, pero solo a Pedro se le entrega las llaves, solo a él se le cambia el nombre, solo a él se le habla en singular en ese momento decisivo. En el modelo del reino davídico habían varios oficiales, pero solo un mayordomo principal. La autoridad era compartida, pero la jefatura administrativa era singular. Por lo tanto, si Isaías 22 establece un modelo de autoridad delegada dentro del reino davídico, y si Jesús, el hijo de David, retoma explícitamente este lenguaje al instituir el reino mesiánico, entonces el primado de Pedro no puede reducirse a un simple honor simbólico. Es un primado jurisdiccional, una autoridad real de gobierno dentro de la iglesia, siempre subordinada al Rey que es Cristo, pero verdaderamente efectiva. Ese es el paso del texto bíblico, no una construcción posterior, sino una continuidad estructural entre el reino de David y el reino de Cristo. Si este contenido te ayudó a comprender mejor el fundamento bíblico del primado de Pedro, te invito a suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y compartir este video para que más personas puedan profundizar en las Escrituras y en la historia de la Iglesia. Tu apoyo permite que este tipo de contenido siga creciendo y llegando a más personas.